Hola, bienvenido a un nuevo video. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a trabajar cómo jugar cuando uno tiene una columna abierta. ¿Ya? Hay dos temas, uno es para crear amenazas de ataque, ¿cierto? Como entrar en la séptima o la octava línea, y otro es para trabajar posicionalmente, ¿ya? Y lo más importante es desalojar la pieza, si hay alguna pieza enemiga en el camino, buscar la forma de sacar esa pieza para que podamos entrar, ¿ya? Este único tema, que es bastante conocido, ¿ya? Pero a veces las partidas que pueden resultar simples, no es de fácil manejo. Y en este caso, el dominio de la columna C, que va a obtener el blanco, va a ser su único tema para poder ganar la partida. Comenzamos. Se juega una variante, una defensa francesa, la variante Guinagua, ¿cierto? Pero aquí llega esta jugada que es interesante, la voy a comentar un poquito. No es lo más común, normalmente se juega a 3, ¿cierto? Pero la idea de esta es tratar de jugar un caballo B5 y obtener la casilla de 6, ¿ya? Sin dejarse los peones doblados en C3. ¿Mm? Caballo 7, igualmente caballo B5, enroque, C3, y aquí empiezan los problemas. Uno de los mayores dificultades que tiene el negro en este tipo de posiciones es su alfil, ¿sí? Que no cuenta con casillas por donde poder desarrollarse. El negro cree que puede intentar alfil a 6, ¿ya? Y después tratar de cambiar los alfiles de casilla blanca. Sin embargo, son muchos tiempos y no va a lograr ese objetivo. Obviamente, jugadas más naturales, en este caso, para desarrollar una pieza, esperando que a lo mejor entre el caballo blanco a D6 para poder ofrecer un cambio en F5, no importa los peones doblados, ¿ya? Directamente también podría haber sido caballo F5 con idea de A6, y la mejor para mí, obviamente, la movida típica de la francesa, F6, para abrirse la columna F y buscar contrajuego. A esto en ajedrez nosotros le llamamos puntos de ruptura. En este caso la cadena de peones se ataca por la base o bien por la punta. ¿Ya? B6, F4, acá. Y aquí ya llega la primera jugada buena. A4. ¿Ya? Bueno, sostiene la pieza, sostiene el caballo, lo defiende, ¿cierto? Y ahora ya no es tan claro, que el negro pueda matar acá en B5. ¿Ya? Sería interesante obviamente tomar de alfil para poder enrocarse, pero de peón tampoco deja de ser, con la idea de presionar por la columna A. Bueno, con la última jugada negra, con el caballo BC6, ustedes tienen que ya empezar a enfocarse en un plan de juego. Pero para eso también tienen que visualizar cuáles son las maniobras que puede tener su rival. Obviamente aquí el negro quiere cambiar en D4. Si yo recapturo, ¿sí? Bueno, obviamente se abriría una única columna que va a ser la columna C. Pero en ese caso el negro obtendría contrajuego con la movida caballo A5. ¿Sí? Una vez que lleve la torre a la columna C. Está entrando en B3, donde amenaza un doble, ¿cierto? Un ataque doble, o bien por C4. Es la única maniobra que tiene en el flanco de dama. Todo va a girar el juego en el flanco de dama. El F6 ya no es tan claro, porque simplemente si come N5 tomo con el peón F y el blanco va a tener siempre una ventaja espacio. ¿Ya? Pero hay que evitar esa maniobra como de lugar. B4 buena. Ya. Ahora el negro tiene que tomar una decisión. O cierra la partida, ¿cierto? Cierra el juego en el flanco de dama, o abre. Está latente un ataque doble en B5. Por lo tanto, en la partida decidió comer Ninzovich, ¿ya? Pero a C4, que quizá hubiese sido mejor, también el blanco logra una pequeñita ventaja, una iniciativa bastante fuerte, pero ahora en el flanco rey. Entra a la casilla, ¿cierto? Amenaza el B5, pero está esa jugada intermedia. Y ahora tiene que cambiar. El B5 puede que no sea tan bueno directamente, ¿ya? Porque a esta, por ejemplo, acá, me amenazan, ¿cierto? Acá me comen la torre. Bueno, yo puedo comer en C8, ¿ya? Dama por C8, dama por A1, dama por A6. Y el negro eventualmente podría lograr columnas para su torre. Traer la torre F a B8, ¿cierto? Preparar una 6 y un B5 y romper con B4. Con lo cual le daría contrajuego en el flanco dama. Tendría mucha actividad. Y no hay mucho más que hacer porque si dama por A1, caballo por D6, ¿cierto? Y ya son varios peones. Me está tocando el de G3 y muy probablemente el de A6 en algún momento se pueda caer. ¿Ya? Así que no es tan buena la amenaza directa del ataque doble en B5. ¿Ya? Pero decide cambiar. Vamos acá. Entonces, lo que yo les comentaba, decide no cerrar, ¿ya? Con C4, que fue lo que vimos recién. Come. Peón por alfil B7,
caballo D6, y ahora juega F5. Siempre vuelvo a recordar este tipo de cosas, siempre en las posiciones hay que buscar la forma de activar las piezas. Es cierto que el alfil está malo, ¿ya? Pero hay que luchar por la columna C. Y para eso, lo vuelvo a repetir, hay que buscar la ruptura. La ruptura se refiere a donde se pueden cambiar peones. En este caso, si el negro jugaba 5, tenía bastante contrajuego, ¿ya? Comer, ya lo mencioné antes, no es recomendable por caballo por, amenazan al tiro el doble, y después de un posible caballo C8 al negro, me van a desalojar el caballo de D6 y el caballo negro podría entrar por C4 si logro jugar un torre C8. Y en caso de B5, simplemente caballo B4 y el negro continuando con caballo C8 puede luchar por la columna C. Y el caballo en B4 no se puede desalojar, tiene una pieza mala. Siempre va a tener el alfil de B7 va a ser malo, pero el caballo en B4 puede compensar esa poca movilidad de su alfil. Bueno, decido cerrar y ahora ustedes tienen que estar atentos. Yo ya les mostré que con A5 el negro lograba activar su caballo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros jugar A5. ¿ya? El enroque se puede demorar en este caso. Y ahora el blanco amenaza en algún momento incluso A6. La idea es jugar A6, sacamos el alfil que tape la columna C, ya no va a tener caballo C8 y después empezaríamos a jugar con el tema de la clavada, con alfil B5. Tiene dificultades para poder detener eso. Quizás lo mejor sería comer en A5 y a B5 jugar caballo D8. Pero después de torre por A5, la ventaja va a ser clara. ¿ya? Simplemente el blanco terminando su desarrollo con enroque, esta torre pasando la 1, si es necesario dama 2, va a capturar el peón B. O sea, el peón A. Va a terminar capturando el peón A. Y va a tener el peón B pasado. Obviamente es difícil de avanzar el peón B, pero las piezas siguen, el problema es que las piezas negras siguen restringidas, siguen sin movilizarse, y luchar con un peón de menos ya se vuelve más difícil. Pero podría haber simplificado algo el juego. En este caso, decidió directamente cambiar el caballo, y aquí viene una jugada súper difícil de apreciar, ¿ya? Bueno, está luchando por la columna C, que es lo correcto, pero yo tengo que tomar una decisión con blanca. Lo normal acá sería comerse el caballo C8, ¿sí? Pero después de torre por C8, el negro lograría luchar por la columna C. Hace una jugada que a todas luces uno no sería la primera que va a considerar, ¿cierto? Que es comerse el alfil malo, el alfil de B7. Pero ¿qué es lo que evaluó Alekhine correctamente? Le va a quitar el soporte a la pieza que está tapando la única columna abierta, que es el caballo C6. Y para eso, su alfil de casilla blanca se va a instalar en B5 y va a fijar el flanco dama. Después toda la lucha va a girar solo en torno al dominio de la columna C y a lograr entrar en séptimo. Buena. Bueno, jugó dama F7, alfil B5, caballo para acá. El negro tiene que mantener a como dé lugar el caballo en C6, porque si no, simplemente la irrupción en séptima a la larga va a lograr ventaja decisiva. Enroque, H6, acá. Bueno, y ahora torre C2, lo normal, donde hay una columna, nos doblamos. Fíjense otra cosa importante que les voy a mencionar. No ha habido en estas partidas, en este tipo de posiciones, no hay gran cálculo de variantes, ¿ya? Uno juega solamente en base a estrategia y concepto posicional, ¿ya? Y puede resultar simple a primera vista, pero en realidad es difícil en maniobrar y encontrar planes, ¿ya? Doblarse la columna no tanto, pero la maniobra en el flanco dama antes, sí. Bueno, aquí jugó dama E8, autoclavándose, pero en realidad es difícil sugerir algo más, ¿ya? Yo había puesto caballo de 8, pero en este caso tampoco cambiar todas las piezas. Aquí tienen dos opciones, cambiar todo y dama C3 nomás. No tiene cómo defender el caballo y ventaja decisiva, lograron entrar a séptimo, que es lo común que sucede cuando uno domina una columna. Y si no hace torre C8, por ejemplo, si también puedo jugar alfil D7, ya esta, otra vez con idea de dama C7, está totalmente perdido. Fíjense cómo los caballos no logran poder entrar en juego. Por lo tanto acá decide autoclavarse. Ya, aquí jugó la normal, torre AC1. Pero había un camino más corto para obtener el control de la columna. ¿Ya? En este caso, torre A3. Si puedo doblarme, también puedo triplicarme. Y para eso, la dama blanca tiene que ir detrás de sus torres. ¿Sí acá?
y dama C1. ¿Ya? Vamos a llegar a esta posición, pero hubiese obtenido una victoria más rápida. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se gana una vez que tenemos todas las piezas negras amarradas a la defensa del caballo en C6, cómo está Suxon, porque ninguna pieza puede moverse sin perder a la otra. Si saco el caballo, por ejemplo, si saco este caballo, se cae el de C6 y se va a caer. Entonces la presión es muy fuerte. Bueno, hizo la jugada natural, doblarse por acá, no tiene apuro en realidad, dame 3, ahora sí. Ya. Y este es el momento decisivo de la partida. ¿Ya? Como todas las piezas están defendiendo a C6, lo único que yo necesitaría sería poder jugar B5. Si logro hacer B5, obtengo material de ventaja. ¿Ya? No puede sacar el caballo porque se le caería C7. Y ahora una jugada tranquila de espera que decide la lucha. Aquí el negro podría haber abandonado realmente, porque no tiene cómo evitar la presión que hay en la columna C. Decide entregar un peón, vuelven a amenazarle B5 y ahora rey de 8. ¿Ya? Lo interesante de esta partida, les vuelvo a recalcar, es la forma sencilla, aparentemente en apariencia, ¿cierto? En que el negro, el blanco va presionando y el negro no encuentra jugada. Y todo esto partió por la movida B6, ¿ya? Al principio, la apertura. Un error de apertura te lo puede llevar a una posición difícil, pero aún así, el negro contó con ciertas oportunidades durante el juego. El típico F6 en la defensa francesa, ¿cierto? Y después podría haber jugado la 5, ¿ya? Las dos rupturas que le podrían haber asegurado cierta actividad, ¿ya? Bueno, aquí se encuentra en Suxuan, ¿ya? Ninguna pieza puede, todas las piezas negras se están defendiendo entre sí, ¿cierto? Si saco el caballo se me va a caer C6, bueno, si muevo el caballo de C6 se va a caer la dama, ¿cierto? Y no puede salir la dama porque le van a hacer B5, el rey tampoco, si muevo el rey B5. Entonces, ¿qué es lo que hizo Arequina? Terminó haciendo jugadas de peones, dado que al negro se le van a agotar. G3 y abandono. No hay cómo impedir B5 con la obtención de ventaja material. Ya, en este segundo ejemplo vamos a ver la maestría ya de José Raúl Capablanca. Realmente en este tipo de posiciones él se manejaba extraordinariamente bien, ¿ya? Y hasta cierta medida marca la diferencia con otros jugadores, ¿ya? En esta posición bastante simple y sencilla, en realidad lo que cuenta acá es elaborar planes, ¿ya? El blanco va a jugar sus piezas pensando que la posición es de igualdad, solo va a hacer movimiento, ¿ya? Sin estar relacionado, sin un plan. Lo que hay que volver acá a mirar son los puntos de ruptura, ¿ya? Lo vuelvo a insistir, es lo más importante, fijarse cuando nosotros podemos hacer un cambio de peones para lograr algo. Obviamente un punto sería H5, pero no nos conviene porque nos ganan un peón. El otro punto de ruptura sería F5, pero tampoco es tan bueno porque simplemente nos pueden comer, vamos a capturar y la columna E que se abrió para nosotros, ya con negra, es muy difícil poder entrar o lograr algo por ahí. Otra posibilidad sería jugar D5, pero en este caso no conviene también porque simplemente nos capturaría el blanco y él podría presionar por la columna C. Es más fácil para el blanco presionar por la columna C. Solamente nos va quedando la ruptura B5. De esa forma nosotros de forma simple, con una evaluación súper sencilla, podemos encontrar la maniobra que hace Capablanca. Buena, ¿ya? Él busca abrirse una columna para sus torres, ¿ya? Lo puede hacer de esta forma directa. La idea es jugar B5. Obviamente que si me come, abrí la columna A. Y además tengo la ruptura B4 en algún momento. Pero si yo juego B5 y él me avanza el peón con C5, para poder abrir esto, ¿ya? Para poder abrir la columna B, tengo que hacer primero A5, A4 y después B4. ¿Ya? No me sirve jugar si hago B5 directa a C5, no me sirve B4 porque me juegan A4 y me vuelven a hacerlo. ¿Ya? Eso es lo que le quiero comentar. Tienen que jugar B5. Si el blanco hace C5, ustedes juegan A5, A4 y después rompen con B4. La presión que pueden lograr sobre el peón de B2 es mucho mayor que la que el blanco puede lograr sobre el peón de A4. Bueno, aquí jugó Cayo 4, hay algunas otras posibilidades, pero lo que nos interesa es el plan. Bueno, no comió, cerró y ahora D5. Aquí probablemente podría haber devuelto el caballo de 2, ¿ya? Pero es lo que yo le remarco. Y caballo de 2, ¿sí? Podemos optar ahora por una ruptura extra. La natural, que ya les comenté, A5,
A4 y B4, ¿cierto? O intentar también ahora un E5 en el centro. Ahora nos gusta más porque a E5 podemos capturar, jugamos rey D7, torre 8 y podemos abrir la columna, ¿ya? Para tratar de obtener el control de ella. Bogol decidió comer, ya, y aquí empieza la lucha. Hay una única columna abierta, como la partida anterior de Alekhine, ¿cierto? La columna C. Pero no sé por qué motivo el blanco decidió no luchar por esta columna. A lo mejor consideró que no era importante, consideró que no había mucho que hacer y se empeñó en tratar de jugar por la columna H. ¿Ya? Él tiene la ruptura G5, pero aunque la logra hacer, realmente no es tan fuerte. ¿Ya? Puede entrar, amenazar un peón en G7, ¿cierto? Pero acá con el C2 la entrada es mucho más fuerte. Jugó F4. Yo le pongo mala, ¿eh? No es que vaya a perder la partida por esa jugada, pero en realidad se aparte del plan lógico que es luchar por la columna C. Sigue con su idea de jugar en el flanco rey y ahora ya el negro se apodera de la columna. ¿Ya? Está latente el caballo B3. Única para poder evitar la entrada de la torre en séptima. Un toque, ¿cierto? Al peón de B2. Y ahora, ya lo hemos comentado, lo vimos igual que en la partida de Alekhine. ¿Qué jugarían ustedes? Donde hay una columna, me doblo. Primero pulso el caballo, ¿cierto? Bueno, caballo C5, E5. ¿Ya? Las negras tienen la iniciativa y como les decía yo, pueden tratar de abrir la columna E para presionar también. Decide jugar caballo C3 y ahora me doblo. ¿Ya? Tarde o temprano, donde hay una columna, hay que doblarse. Obviamente ahora hay que tratar de sacar el caballo de C3. Bueno, aquí comete, yo creo que ya esta jugada ya lo lleva a una desventaja clara. ¿Ya? La estructura de peón es mala. Fíjense que logró abrir la columna F, pero es muy difícil y requiere varios tiempos para poder entrar por acá, para poder amenazar entrar en F7. El negro se va a doblar y va a amenazar al tiro inmediatamente o caballo por B2 o caballo por A3. Jugó esta tratando de sacrificar un peón para poder activarse, pero en realidad no pasa nada. Bueno, aquí la amenaza directa es caballo por B2, ¿sí? Pero si yo no pudiera hacer esa amenaza o el blanco la evitara con caballo D1, ¿ya? O de alguna forma la evitara, tengo que abrir la columna C para poder irrumpir por eso. Tengo que ir a la segunda línea. ¿Cómo voy a abrir la columna C? Con caballo D6, ¿cierto? A5 y B4, ¿ya? Todo el plan de la partida giró en torno al flanco dama, ¿ya? Mientras el blanco se equivocó y decidió jugar por el flanco rey. Jugó acá, un jaque, y ahora me devuelvo. Listo. Esta posición está ganada, ¿ya? Y lo bonito de esta partida, a partir de este momento, es como Capablanca crea una imagen de mate, ¿ya? Obviamente nosotros empezamos a ver que la imagen de mate, la más simple, es jugar torre C2, ¿cierto? Poner el caballo en E4 y amenazar mate, ¿ya? Esa es la maniobra más simple. Pero aparecen algunas derivaciones de ese mate con la torre en séptimo, ¿ya? Por ejemplo, otra imagen de mate sería tratar de jugar el peón a E5 y amenazar E4 y dar mate con el peón. ¿Ven? Y la otra, que sería un poquito más difícil, sería colocar esta torre en C2, la otra torre en C4, ¿sí? Y tratar de poner un caballo en C5. Y combinar ese caballo en C5 con el avance E5. ¿Ya? A primera vista no es fácil verlo, ¿ya? Pero la maniobra que va a ocupar Capablanca es muy bonita en cuanto al final. ¿Ya? Se viene la amenaza, lo que yo les comentaba. Esta torre va a ir a C4, obviamente el caballo en E4, y después con el E5 vamos a lograr una de las imágenes de mate que le acabo de señalar. Jugó acá, B3, no puede cambiar en C2, tomamos de peón, no tiene caballo C3, pasa, por acá pasa, E5, y aquí juega torre 1. En realidad no hay mucho que hacer, aquí está partido, acá. Y se viene caballo C5 con mate imparable. Bueno, jugó acá torre 1, le jugaron esta. Ahora se dio cuenta que está caballo C5, pero ya llega tarde. Bueno, y abandonó. Es mate con el avance 4.